Sí, casi siempre para cálculos de mezclas de gases desde el punto de vista de la termodinámica, se requiere calcular propiedades como cambio de energía interna, como cambio de entalpía. Ya vimos que dependiendo del tipo del sistema, si es un sistema cerrado, por ejemplo, el balance básicamente me queda cantidad de calor más cantidad de trabajo es igual a cambio de energía interna. Entonces, si una sustancia es una mezcla, pensemos, no sé, yo tengo aquí una cámara o un tanque que contiene una mezcla de gases. Puedo tener gas, no sé, propano más butano. Y yo adiciono una cantidad de calor solamente. Bueno, la mezcla pasa de una temperatura T1 a una temperatura T2. En este caso, el balance de energía se simplifica a cantidad de calor igual a delta U, o a cambio de energía interna. Y yo lo puedo calcular con tablas, si tengo tablas de estas propiedades. Obviamente cada gas va a tener una fracción molar definida, Y1 y Y2. Y yo pondero para el cambio de energía interna, sería la sumatoria de la fracción de cada componente por la energía interna de cada componente. O puedo ponderar Cp o Cv. Y esto sería, por ejemplo, la integral de T1 a T2 de Cv de T. Si tienen tabla Cv entre R, bueno, multiplican por R y dividen aquí entre R. Casi siempre esos son los problemas típicos en mezclas de gases, determinar las propiedades y relacionarlos con los balances de energía, con calor, con trabajo, etc. Igual, si en lugar de un tanque cerrado fuera un pistón, en donde el gas se expande y no hay transferencia de calor, la cantidad de trabajo realizado es el cambio de energía interna, que yo puedo calcular por medio de esta ponderación. Igual aquí pueden ponderar Cv de la mezcla como la sumatoria de Cv de cada gas multiplicado por la fracción molar de cada gas. Y para sistemas abiertos, básicamente la cantidad principal que hay que calcular es el cambio de entalpía. En sistemas abiertos, que son sistemas de flujo, esto sería el volumen de control. Yo tengo una mezcla de gases a ciertas condiciones, tengo una temperatura inicial, tengo una temperatura final. Puedo determinar cambios de entalpía como la integral desde T1 a T2 de la capacidad calorífica a presión constante por dt. Esta de la mezcla, donde la capacidad calorífica de la mezcla es la sumatoria de la fracción mol de cada gas multiplicado por el Cp individual de cada gas. O directamente, si tienen tablas, sería la entalpía final menos la entalpía inicial, dado que aquí tengo una H1 a una temperatura 1 y una entalpía 2 a la salida, una temperatura 2 a la salida. Eso para sistemas abiertos. Igual si yo tengo entalpías individuales, el cambio de entalpía total de la mezcla es la sumatoria de la fracción mol de cada componente por la entalpía específica de cada componente, que es lo que acabamos de realizar con el problema de aire. Y bueno, ¿por qué es importante cambio de entalpía? Básicamente, por ejemplo, para turbinas sin pérdidas de calor, el balance me queda a grandes rasgos la cantidad de trabajo transferido o de potencia, es el cambio de entalpía por unidad de tiempo. Esto, tomando el balance general, que me dice que, potencia más calor transferido es igual a cambio de energía cinética por unidad de tiempo más cambio de energía potencial por unidad de tiempo más cambio de entalpía. Casi siempre se desprecian
los cambios de energía cinética, potencial. Y bueno, en turbinas sin transferencia de calor, directamente la cantidad de potencia generada es el cambio de entalpía. Por eso que es importante saber calcular el cambio de entalpía. En todos los demás sistemas, como intercambiadores de calor, en condensadores, evaporadores, es decir, sistemas que transfieren calor. Por el contrario, el calor transferido equivale al cambio de entalpía. De toda la mezcla de gases. Entonces, con las propiedades yo puedo determinar el balance de energía y puedo determinar las cantidades energéticas de cualquier equipo industrial, sea sistema abierto o sea cerrado. Casi siempre. Aquí, por ejemplo, si el intercambiador no tiene agitación o no se presenta potencia o trabajo en el sistema. Esto es válido siempre teniendo en cuenta el balance de energía. Entonces el análisis para mezclas de gases se hace exactamente igual que en sustancias puras, solo que hay que ponderar todas las propiedades a la mezcla. Y eso se hace utilizando fracción mol, o si tienen cantidades másicas, utilizando fracción masa. Bueno, así como habíamos visto en la tabla de la sesión anterior, esta tabla, yo puedo ponderar las propiedades másicas o molares. Puedo ponderar para la mezcla capacidad calorífica CB, CP, energía interna, entalpía, entropía. Y esto se hace utilizando, si la propiedad es másica, por ejemplo joules por kilogramo o grados Celsius, que son las unidades de CB másica, se pondera utilizando fracción masa. Si la propiedad es molar, por ejemplo joule entre mol grados centígrados, se pondera utilizando fracción molar.